La base de los macarons son dos. Una a partir de un merengue francés, es decir, batir las claras con azúcar y después incorporarle en forma de lluvia el tan o el polvo de almendras más el azúcar impalpable y así tener directamente la masa o pasta como para poder fabricar las tapitas que necesitamos. Y la otra receta es en base a un merengue italiano. Las dos son posibles. La del merengue italiano yo considero que es un poco más simple para quien no tiene tanta destreza en realizarlo, por eso es la que vamos a hacer ahora. Siempre las recetas de macarón van a partir de igual cantidad de polvo de almendras o harina de almendras, azúcar común y azúcar impalpable o azúcar en polvo. Es muy importante que el polvo de almendras en lo posible no sea fabricado casero, porque el polvo de almendras cuando lo hacemos nosotros siempre tiende, por las procesadoras que tenemos en casa, a alargar aceite en las almendras y entonces eso confabula en contra del buen resultado de la masa, porque tenemos que mezclarlo con merengue y lógicamente se basa. Entonces traten de conseguir una buena harina de almendras que nos provean comercios en los cuales nosotros confiemos. Harina de almendras y azúcar impalpable las dejamos de un costado porque las vamos a usar después. Las claras las tenemos repartidas en dos. Una va a venir con esto para hacer el merengue italiano. Merengue italiano que vamos a hacer con agua y azúcar. Yo tengo 260 gramos de azúcar. Vamos a colocar siempre el agua en la base y después por encima el azúcar. Me guardo una cucharada para las claras y el resto vamos a colocarlo para que se vaya calentando. Ustedes saben, para hacer un merengue italiano siempre vamos a necesitar un almíbar a unos 118, 121 grados hasta 125 grados. Y las claras las vamos a colocar acá para empezar a batir cuando el azúcar realmente se disuelva dentro del agua y empiece ese primer hervor. Vamos entonces a tamizar el resto de estos ingredientes. La harina de almendras no va a pasar porque ese tamiz es muy fino. Azúcar impalpable vamos a tamizarla para que esté bien suelta. Polvo de almendra aquí. Ahí empezó a hervir, entonces yo esto lo empiezo a batir siempre con un poquitito de azúcar. Le puede poner cremor tártaro si quiere, que a veces es algo que se utiliza, pero esto lo vamos a unir bien. Tenemos listas las claras, vamos a bajar un punto la velocidad, vamos a traer el almíbar nos vamos a dar cuenta porque tiene mucha burbuja en la superficie y también abajo. No veo líquido, todo es burbujas, arriba y abajo. Entonces en ese momento yo lo voy a retirar y lo voy a poner siempre por el costado de la cuba de la batidora para que entre y se mezcle enseguida con las claras. Así que ahí aumentamos un poquitito y vamos a esperar a que esto llegue a temperatura ambiente para poder integrarle el resto de los productos. Los macarons como tal nacieron, se supone, con el ingreso de las almendras a través de Venecia a Europa, y la primera forma que tenían los macarons es muy parecida a lo que nosotros hoy conocemos como amaretti, que son esos merenguitos que tienen almendras amargas y demás, que son de un color más dorado. Recién en 1830 en París los pasteleros deciden unir dos tapas con un relleno y ahí nace el macarón de París. Y de a poco las distintas casas de pastelería, sobre todo la Durée, que es una de las Maison que este año justamente va a cumplir 130 años, logra los macarons y hacerlos de colores y con distintos rellenos y demás, y bueno, hay pasteleros súper famosos como Pierre Hermé y demás que se dedican casi exclusivamente a hacer los macarons. Cuando nosotros notamos que la preparación está a temperatura ambiente, ese es el punto. Lo podemos colorear, entonces yo tengo colorante en pasta y entonces vamos a agregarle al merengue y vamos a ver si estamos bien de color o no. Yo creo que ahí
estamos viendo y lo vamos a pasar ya entonces a un bol. Ahí de esa manera. Lo que vamos a hacer es mojar este polvo con la mitad de las claras que guardamos. Y con todo esto vamos a hacer una pasta e inmediatamente lo empezamos a mezclar. Esto es lo que le va a dar la humedad, porque si no, como las claras ya están cocidas, ese macarón es difícil después de lograr con humedad en el interior cuando nosotros hacemos. Con la receta de merengue crudo, la humedad está dada, pero con esto no. Entonces vamos a pasar una parte acá, unimos bien y después entonces ya la podemos pasar al otro lado. El movimiento es siempre levantamos y vamos al medio, levantamos y vamos al medio. A medida que nosotros mezclamos, vamos a notar que la masa cada vez empieza a ser más líquida. Cuando la masa empieza a ser más brillante, nosotros estamos logrando lo que comúnmente se conoce como macaronage. Es decir, vamos a lograr que las claras empiecen como a achicarse un poco para poder integrarse mejor. Yo necesito hacer primero unas tapas grandes, entonces la masa ya en ese punto está. Después, para los modelos más pequeños, voy a tener que utilizar masa un poco más líquida. Tengo una manga con una boquilla lisa de 6 milímetros aproximadamente y tengo una placa con un tapiz de siliconas. Hacemos una espiral dándole un espesor de aproximadamente 1 centímetro, uniendo cada vuelta para que después quede cerrada cuando vayamos al horno. Ven que la preparación por ahora cae lenta. Necesito ablandarla un poco más hasta lograr tener una textura que me permita marcar los macarons más chicos. Ven que ahí cae mucho más ligera, ¿no? Yo voy a necesitar para los mini gâteaux unas tapitas de aproximadamente unos 4 o 5 centímetros. Entonces me voy a quedar en el lugar hasta más o menos tener ese diámetro. Y otra forma que voy a necesitar es hacer un anillo que después voy a poner como si fueran las lunettes clásicas de la pastelería. Ahora viene la cocción. En esto tienen que conocer muchísimo el horno. Entonces nos vamos a dar cuenta en los primeros ensayos y después van a tener muy buen resultado hasta optimizarlos. Vamos al horno. 150 grados. Entonces para estos van a ser unos 10-12 minutos. Por ahí puedo sacar las primeras tapitas. Otro de los mitos que hay respecto a los macarons es que hay que dejarlos crecer o descansar como para que se oreen y se forme una costra. Con la receta de merengue italiano no hace falta, directamente nosotros terminamos esto y los podemos llevar al horno. El relleno clásico de los macarons es justamente la crema de manteca, que la vamos a aprender a hacer. Pero ahora lo que quiero hacer es una crema de coco que nos va a servir bien para poder utilizar como relleno de la tarta porque es una pieza grande. Entonces, para no comer grandes volúmenes de manteca, vamos a utilizar esta crema que es un poco más liviana, una crema liviana de coco. ¿Qué es lo que tenemos como ingredientes? Voy a poner a calentar 150 de leche de coco y voy a agregar también unos 100 centímetros cúbicos de leche común. Por otro lado, vamos a unir 60 gramos de azúcar con 25 gramos de almidón de maíz. El azúcar puedo dividir, como se hace generalmente con las pasteleras, y el almidón de maíz primero lo voy a dispersar dentro de este azúcar y
le voy a incorporar entonces 3 yemas, y como yo sé que esas 3 yemas ya no alcanzan para hidratar todo el almidón, por eso es que me guardé un poco de leche. Entonces, pequeños trucos que hacemos. Entonces, esto lo unimos bien y esperamos a que llegue al primer hervor, justamente la leche, para poder hacer una pastelera, pero en este caso de coco. La crema la necesito un poco más tomada de lo habitual, entonces le voy a agregar gelatina. Tengo acá 7 gramos de gelatina con 35 centímetros cúbicos de agua, entonces esto yo lo puedo tener preparado. Recuerden que siempre la gelatina se hidrata en 5 veces su peso en agua fría, y la dejamos ahí hasta que quede lista. Acá la leche y leche de coco ya están, entonces vamos a volcar todo sobre la preparación de yemas y vuelvo todo a la cacerolita, y ahora sí voy a tener que cocinar hasta espesar, y una vez que espese durante 1 minuto más. Todo lo que tenga almidón siempre se quema muy rápido sobre fuego. Ahí yo noto que empieza a espesar, entonces tengo que controlar muy bien el momento. Y ahí está todo espeso. Voy a cocinar durante 1 minuto para que el almidón esté bien cocido, la preparación esté espesa y no quede gusto a almidón crudo o harina cruda. Esto está listo. Vamos a apagar aquí. Y entonces vamos a pasar un poco a la gelatina para que el calor vaya fundiendo, y el resto lo voy a pasar todo a este bol para continuar con el proceso, porque no termina acá la crema. Esta es la primera parte de la crema, justamente. Vamos a fundir la gelatina con el calor de la pastelera y la vamos a pasar enseguida acá. Es una crema súper rica que les puede servir para rellenar profiteroles, para tarteletas, para los choux. Una vez que integró la gelatina, la voy a colocar sobre un baño de María, inverso, como se llama, con hielo, para que enfríe. ¿Por qué? Porque no termina acá la receta, sino que tiene todavía 300 gramos de crema de leche que van a ir incorporándose a medio punto. Por eso es que está espesada con el almidón, espesada con la gelatina, y ahora le voy a agregar extra 1 cucharada de manteca, que puede ser la manteca de coco o puede ser la manteca o mantequilla animal, pero está muy de moda dentro de la pastelería utilizar esta grasa o manteca de coco, y entonces nosotros la vamos a incorporar. Todo esto tiene que espesar y enfriar a temperatura ambiente antes de poder incorporarle la crema de leche y así tener listo. Entonces, mientras esto está ahí, voy a buscar todas las tapitas de macarón que ya tengo listas, y vamos a poder ensamblar con la crema, con el macarón y con frutas lo que queremos lograr en el programa de hoy. Para rellenar los clásicos macarones de París, lo que vamos a hacer es una crema de manteca. Para ello tenemos una parte de merengue italiano. El merengue italiano tenemos 100 gramos de clara y 200 gramos de azúcar, que están cocidos en un almíbar a 118 a 121 grados. Los ponemos a batir hasta que llegan a temperatura ambiente, y le vamos a incorporar la mitad de la manteca pomada. Si acá tengo 300 gramos, voy a incorporar 150 gramos de manteca pomada, de a poco uniéndola con el batidor. Cuando la crema está lista, podemos aromatizarla con esencias o con café o con cacao, y le podemos dar también color con colorantes naturales. En este caso lo que voy a usar es un extracto de café para transformarla en lo que tradicionalmente se llama una crema mocha.
Estos macarons los podemos frizar hasta 10 días y después pasarlos a la heladera hasta el consumo. Bueno, como verán, tenemos festival de colores, ¿no? Tenemos unos macarons pequeños en color rosa, otros del tamaño de 6 centímetros, que después terminan como en 7 cuando se hornean. Acá tenemos la placa que nos va a servir como base de tarta, y acá tenemos unos de 3 centímetros que nos van a servir para el armado de la tarta. La crema sobre el hielo, como ven, tomó y está súper espesa, entonces yo necesito agregarle la crema final para hacerla más liviana y que no sea una crema súper pesada. Entonces, le damos el último golpe de batidor y cuando está, entonces vamos a pasar primero una parte, entonces con la gelatina y con el almidón, lógicamente enseguida empieza a tomar mucho cuerpo. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar la crema de coco, esa crema ligera de coco que nosotros terminamos de hacer. Fíjense la textura perfecta que tiene, se trabaja muy bien con ella. Por encima de esta crema, como la vamos a decorar con frutos rojos, lo que tengo hecho es una gelatina de frutos rojos, 100 gramos de puré de cualquiera de las frutas, 40 gramos de azúcar y unos 5 gramos de gelatina, y eso le va a dar como una humedad extra después a la preparación. Y entonces lo que vamos a tener que hacer es parar todos estos macarons por alrededor hasta lograr tener un borde que sea lindo, que sea prolijo, bien unidos unos a otros para que tengan buen agarre. La crema mismo los va a fijar. Un poquitito más de la crema, ahora sí, para unirlos, ¿ven? Acá ponemos apenitas. Si queremos reforzar el sabor de las frutas rojas, también podemos poner un poco de mermelada de frambuesas o de frutas rojas. Podríamos poner también un disco de alguna envasa embebida en kirsch, por ejemplo, y después el resto va a ser decorar a partir justamente de frutas rojas frescas. Vamos a rellenar con la mermelada de frambuesa las frambuesas para que brillen en el interior. Y otra de las cosas clásicas que surgen dentro de los macarons es hacer los mini gâteaux. Entonces vamos a tomar uno. La tapa apenitas de crema, pero muy poco. Vamos a pasarla hasta el borde. Frambuesas, haciendo una corona, son ideales porque combinan la dulzura y directamente toda esa acidez propia de las frutas. Vamos a colocar entonces un poco de crema en el interior para darle más carácter, un poco del dulce de frambuesa, y podríamos llegar a hacer un anillito interior, pero no por encima de la frambuesa, porque si no después se caen, y entonces con esto lo tapamos hasta que quede ahí. Hay un clásico de Pierre Hermé que se llama Ispahan, que justamente combina las frambuesas con una crema que podría ser de lichis en vez de hacerla de coco,
y con almendras. Entonces es una creación que después termina con un pétalo de rosa por encima. Y también podríamos hacerlo con las moras, cuando tienen moras frescas. Son distintas opciones, realmente lucen mucho por el color, por las texturas, por el sabor y si bien dan un poco de trabajo en armar, después las mesas se visten de una forma increíble. Así que voy a seguir armando algunos más y después ya los vamos a ver preparados. Si queremos que nuestra mesa luzca impecable, seguramente los macarons son el número puesto para no fallar. ¿Por qué? Porque tienen color, porque se pueden combinar con frutas frescas o con rellenos de colores y realmente visten la mesa y ni les cuento si vamos a preparar un postre a partir de cualquiera de estos mini gâteaux con algún helado y una salsa o una compota. Si bien son un poco trabajosos de hacer, después el resultado y lo visual compiten por sí mismos. Entonces, ¿por qué no jugar un poco a estar en una de esas películas de la época de la corte, teniendo todos estos colores, teniendo una copa de un buen champán rosado en mano y así poder disfrutar, después de haber trabajado tanto, después de haber hecho tantas cosas y haber ensuciado tanto en la cocina, poder dedicarnos a disfrutar, a recibir a los amigos, como siempre nos gusta hacer cuando cocinamos rico. Así que los espero en la próxima y no se olviden estas recetas que son infalibles.